Muy buenas, opositores y opositoras, bienvenidos. Bien, como sabéis, desde Opositantes queremos que dejéis a un lado pues, todos esos temores que están provocados por las reformas legislativas y enfoquéis toda vuestra energía en la preparación. Es por ello que en esta presentación vamos a tratar las principales reformas que se han producido en el último año y que afectan a las oposiciones de administrativos y de auxiliares del Estado. Pues bien, las reformas que han marcado este año 2022 son las siguientes. Comenzamos con la primera, es la orden HFP barra 1499 barra 2021 de 28 de diciembre, por la que se publican los límites de los distintos tipos de contratos a efectos de la contratación del sector público a partir del 1 de enero de 2022. Va a modificar la Ley 9/2017. Bien, con la publicación en el DUOE, Diario Oficial de la Unión Europea, con la publicación de los reglamentos delegados de la Comisión por las que se modifican respectivamente los umbrales de aplicación en materia de adjudicación de contratos, esto provoca la incorporación a la legislación española de límites fijados a partir del 1 de enero de 2022 y que, como podéis observar, pues en la presentación son los siguientes. Bien, empezamos por los artículos 20.1, 23.1a y 318b, que se refiere a los contratos de obras, de concesión de servicios y contratos subvencionados sujetos a una regulación armonizada. Aquí el umbral que aplica actualmente es de 5.382.000 euros. Y respecto a los artículos 21.1a y 22.1a, que se refiere a los contratos de suministros y servicios adjudicados por la Administración General del Estado, sus organismos autónomos o las entidades y gestoras y servicios comunes para la seguridad social, aquí el umbral actual es de 140.000 euros. Y por último, con respecto a los artículos 21.1b, 22.1b y 23.1b y 318b, que se refiere a los contratos de suministros y servicios adjudicados cuando los contratos hayan de adjudicarse por entidades del sector público distintas a los anteriores, y aquí pues el umbral es de 215.000 euros. Bien, cambiamos a la reforma que está producida por el Real Decreto Ley 5/2022, de 22 de marzo, por el que se adapta el régimen de la relación laboral de carácter especial de las personas dedicadas a actividades artísticas, así como las actividades técnicas y auxiliares necesarias para su desarrollo, y se mejoran las condiciones laborales del sector. Va a modificar la Ley General de la Seguridad Social y el Estatuto de los Trabajadores. Con respecto a la modificación del Estatuto de los Trabajadores, modifica el artículo 2.1, letra E, modernizando y ampliando el concepto de actividad artística. Tras la modificación, se refiere a las actividades culturales en el ámbito de las artes escénicas, audiovisuales y musicales, así como las personas que realizan actividades técnicas o auxiliares necesarias para el desarrollo de dicha actividad, eliminando la referencia a los artistas en espectáculos públicos. Bien, si continuamos con la otra ley que reforma, es la Ley General de Seguridad Social, modifica su artículo 151.3. Y aquí se establece que los profesionales de la cultura quedarán exentos del desincentivo incluido en la reforma laboral para los contratos que duran menos de 30 días, debido a la especial naturaleza de las actividades artística, técnica y auxiliares en las artes escénicas, la actividad audiovisual y la música, cuyo carácter pues es más intermitente. Si os vais fijando, debajo de cada diapositiva se muestran los temas que han sido modificados por cada una de estas reformas. Bien, continuamos con la siguiente reforma, es el Real Decreto Ley 6/2022 de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de Respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Ucrania. Va a modificar la Ley 39/2015. Bien, pues la disposición final de este Real Decreto Ley añade un punto 5 al artículo 32 de la Ley 39/2015,
estableciendo el mismo pues lo siguiente, ¿no? Cuando como consecuencia de un ciberincidente se hayan visto gravemente afectados los servicios y sistemas utilizados para la tramitación de los procedimientos y el ejercicio de los derechos de los interesados que prevé la normativa vigente, la Administración podrá acordar la ampliación general de plazos de los procedimientos administrativos. Bien, pues tal y como dispone el preámbulo del propio Real Decreto Ley 6/2022, esta modificación va a suponer un refuerzo adicional en cuanto a la ampliación de plazos, tanto porque el presupuesto de hecho que existía hasta ahora eran meras incidencias técnicas y no un ciberataque grave, y porque se plantea ahora una ampliación de plazos con carácter general para todos aquellos procedimientos afectados. Bien, continuamos con la siguiente reforma, la Ley 6/2022, y va a modificar el Real Decreto Legislativo 1/2013 de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social. Bien, con esta ley se pretende dar respuesta a las recomendaciones que como Estado signatario implica la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, modificando el Real Decreto Legislativo 1/2013 de la siguiente manera. Bien, en primer lugar va a modificar los artículos 2, letra K, 5, 23.1 y .2 y el 99, entre otras razones, con el objetivo de incorporar a la definición de accesibilidad universal la consideración de accesibilidad cognitiva, aclarando de forma explícita que la accesibilidad cognitiva está incluida en la accesibilidad universal y es entendida como el elemento que permitirá la fácil comprensión, la comunicación y la interacción a todas las personas. Además, va a sustituir una serie de referencias que están indicados en los artículos 17, 42, 43, 73, 89 y 105, pues los va a modificar a efectos de actualizar las denominaciones de la normativa vigente. Y por último, pues va a añadir el artículo 29 bis y con el fin de establecer lo que debe considerarse como condiciones básicas de la accesibilidad cognitiva, así como para prever su desarrollo normativo posterior a través de un reglamento específico de ejecución, que establezca los plazos y términos en que estas condiciones serán exigibles. Todo ello está encuadrado en el marco de la accesibilidad universal. Bien, continuamos con la siguiente reforma, y es la Orden HFP 535/2022 de 9 de junio, por la que se dictan las normas para la elaboración de los presupuestos generales del Estado para 2023. Por un lado, va a sustituir íntegramente la Orden HAC /669/2021 de 25 de junio, por la que se dictan las normas para la elaboración de los presupuestos generales del Estado para 2022. En la misma se van a regular los criterios generales de presupuestación, el ámbito institucional de los presupuestos, el proceso de elaboración y tramitación del anteproyecto de presupuestos, estableciendo la composición de los órganos participantes en su proceso de elaboración, los plazos y documentación para la elaboración, y se detalla el contenido de las estructuras presupuestarias. Para 2023 se refuerza, entre otras cuestiones, el análisis transversal de los presupuestos generales del Estado bajo diversas perspectivas, añadiendo para este ejercicio un nuevo informe de alineamiento con la transición ecológica, que además de cumplir con uno de los hitos recogidos en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, vendrá a acompañar a los de análisis de alineamiento con los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, de impacto de género y de impacto en la infancia, en la adolescencia y en la familia, y a la información presupuestaria sobre la juventud y sobre las actuaciones referentes al reto demográfico y a la lucha contra la despoblación. Bien, continuamos con la siguiente reforma.
Y esta reforma viene dada por la Ley 9/2022 de 14 de junio de calidad de la arquitectura y va a modificar la Ley 9/2017. En esta ley se recogen una serie de modificaciones de la Ley 9/2017 que están encaminadas a mejorar la calidad de la arquitectura promovida por el sector público. Sí. Va a modificar pues, el artículo 29.7, que es relativo al plazo de duración de los contratos y de ejecución de la prestación, el artículo 183.3, que es relativo al ámbito de aplicación de las normas especiales aplicables a los concursos de proyectos, y va a modificar también el 187.2, que es relativo al jurado y decisión de los concursos de proyectos. Además va a añadir un apartado cuarto al artículo 308, que es relativo al contenido y a los límites del contrato de servicios. Bien, continuamos con la siguiente reforma. Esta es una reforma importante porque va a modificar la Ley 39/2015 en algunos puntos bastante importantes, esenciales, y viene dada por la Ley 11/2022 de 28 de junio General de Telecomunicaciones. Bien, pues por una parte va a modificar respecto a la Ley 39/2015 el artículo 9.2c relativo a los sistemas de identificación y el 10.2c relativo a los sistemas de firma admitidos por las administraciones públicas, y además va a añadir una disposición adicional séptima. Las modificaciones se van a llevar a cabo en el siguiente sentido. Bien, empezamos por el artículo 9.2c. Aquí va a eliminar en primer lugar la referencia a clave concertada y se dispone que se podrá utilizar cualquier otro sistema que las administraciones públicas consideren válido en los términos y condiciones que se establezca, siempre que cuenten con un registro previo como usuario que permita garantizar su identidad previa. Y ojo, porque aquí sí que se establece la primera gran diferencia con respecto a la redacción anterior, ¿no? Previa comunicación a la Secretaría General de Administración Digital del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Antes de la modificación, como podéis ver, pues se hablaba de autorización. Y además va a añadir que esta comunicación ha de venir acompañada de una declaración responsable, conforme se cumple pues, con todos los requisitos establecidos en la normativa vigente. Va a añadir además que de forma previa a la eficacia jurídica del sistema habrán de transcurrir 2 meses desde dicha comunicación, durante los cuales el órgano estatal competente, por motivos de seguridad pública, puede acudir a la vía jurisdiccional previo informe vinculante de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, que debe emitir en el plazo de 10 días desde su solicitud. Bien, continuamos con el siguiente artículo, es el artículo 10.2c, y establece la misma modificación que en el anterior, y habrá tenerse, por tanto, muy en cuenta pues, los nuevos plazos establecidos, los cuales, como siempre, pues, son una materia muy jugosa para los tribunales de oposición. Y por último, pues va a añadirse, por la disposición final 1.3 de la Ley 11/2022, va a añadirse la disposición adicional séptima de la Ley 39/2015, en la que en relación con los artículos citados se establece que la Secretaría General de Administración Digital del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital informará a la Conferencia Sectorial para Asuntos de Seguridad Nacional de las resoluciones denegatorias de la autorización prevista en los artículos 9.2c y 10.2c de la Ley 39/2015 y que en su caso se hayan dictado en el plazo máximo de 3 meses desde la adopción de la citada resolución. Continuamos con la siguiente reforma, que viene dada por la Ley Orgánica 5/2022 de 28 de junio y es complementaria a la Ley 11/2022 de 28 de junio General de Telecomunicaciones y que va a modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial.
¿Cómo la va a modificar? Pues añadiendo un punto cuarto en el artículo 58 de esta ley orgánica, y que es relativo a los asuntos de los que conocerá la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, estableciendo que la misma conocerá de la solicitud del Gobierno prevista en el artículo 4 de la Ley 11/2022 de 28 de junio, General de Telecomunicaciones, para la convalidación o revocación de los acuerdos de asunción o intervención, de la gestión directa del servicio o los de intervención o explotación de redes. Muy bien, pues continuamos con la siguiente reforma, y es la reforma de la Ley 14/2022 de 8 de julio, que va a modificar la Ley 19/2013 de 9 de diciembre de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Bien, pues aquí, ante la escasez de datos de participación de las pymes en la contratación pública, resultó necesario plantearse una modificación a la Ley 19/2013 con el objetivo de hacer pública aquella información estadística referida a las categorías de empresa que tratamos. Es así que esta ley modifica el artículo 8.1a de la Ley 19/2013 relativo a la información económica, presupuestaria y estadística, añadiendo que además será objeto de publicación la información estadística sobre el porcentaje de participación en contratos adjudicados, tanto en relación con su número como en relación con su valor, de las categorías de microempresas, pequeñas y medianas empresas, pymes, entendidas como tal según el anexo primero del Reglamento de la Unión Europea número 651/2014 de la Comisión de 17 de junio de 2014, para cada uno de los procedimientos y tipologías previstas en la legislación de contratos del sector público. Y la tenemos aquí, el 8.1a. La publicación de esta información se ha de realizar de manera semestral. Es muy importante este plazo, por lo que decíamos antes, ¿no? Los plazos son jugosos, ¿no?, para el tribunal. Pues se realizará semestralmente a partir de un año de la publicación de la norma. Bien, continuamos con la Ley 15/2022 de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación, y que va a modificar la Ley 39/2015 y la Ley de Jurisdicción Contenciosa Administrativa. Bien, se aprueba esta ley en el marco del artículo 14 de la Constitución española, con la vocación de convertirse en el mínimo común normativo que contenga las definiciones fundamentales del derecho antidiscriminatorio español y al mismo tiempo pues que contenga sus garantías básicas. De esta manera pues se van a modificar los siguientes preceptos. Primero, añade un nuevo apartado 3 bis en el artículo 77 de la Ley 39/2015 con la siguiente redacción. Cuando el interesado alegue discriminación y aporte indicios fundados sobre su existencia, corresponderá a la persona a quien se impute la situación discriminatoria la aportación de una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad. A los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, el órgano administrativo podrá recabar informe de los organismos públicos competentes en materia de igualdad. Bien, va a modificar también esta Ley 15/2022 el artículo 19.1 de la Ley de Jurisdicción Contenciosa Administrativa y el 60.7 de esta misma ley. El 19.1 es relativo a la legitimación del procedimiento y el 60.7 es relativo a la prueba. Bien, pues comenzamos con el 19.1. Como podemos observar, ¿no?, en estas leyes se produce una modificación legislativa respecto a la carga de la prueba, de tal forma que en los procesos en los que se alegue discriminación y se aleguen indicios fundados de su existencia, corresponderá a la parte demandada la aportación de una justificación objetiva y razonable, suficientemente
probada de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad. Tenemos aquí señalado en rojo las dos partes que se modifican, tanto el artículo 19.1 letra I como lo último que acabamos de resaltar, que es el 60.7 relativo a la prueba. Bien, continuamos con la Ley Orgánica 7/2022 de 27 de julio y la Ley Orgánica 8/2022, que van a modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial. Bien, pues por una parte la Ley Orgánica 7/2022 modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial en materia de los juzgados de lo mercantil, mientras que la Ley Orgánica 8/2022 se refiere a la modificación de competencias del Consejo General del Poder Judicial en funciones respecto a la elección de los miembros del Tribunal Constitucional. Bien, y luego continuamos con la Ley 16/2022 de 5 de septiembre de reforma del texto refundido de la Ley Concursal, y que va a modificar pues la Ley General de Seguridad Social y la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativo. Esta ley viene a afrontar un conjunto de limitaciones mediante una reforma estructural de calado del sistema de insolvencia. Por un lado, va a modificar el artículo 144.4 de la Ley General de la Seguridad Social y es relativo a la duración de la obligación de cotizar. Y va a modificar también el artículo 12.1b de la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa relativo a las competencias de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, donde se dispone que la misma sala conocerá en única instancia de los recursos que se deduzcan en relación no solo con los actos y disposiciones del Consejo General del Poder Judicial, sino también de los del Fiscal General del Estado. Bien, continuamos con la siguiente reforma. Es la reforma llevada a cabo por la Ley 17/2022 de 5 de septiembre, por la que se modifica la Ley 14/2011 de 1 de junio de la ciencia, la tecnología y la innovación. Y va a modificar el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, el TREBEP. Y bien, pues esta reforma implica una reforma del artículo 2.2 de esta ley, del TREBEP, y viene a introducir un pequeño cambio en el anteriormente llamado personal investigador, y que tras la reforma de la ley 17/2022, este personal va a denominarse como personal de investigación. Cambia esta denominación, ¿no? Bien, continuamos con la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual, y va a modificar el TREBEP, la Ley General de Seguridad Social, el Estatuto de los Trabajadores, la Ley Orgánica 3/2007, la Ley Orgánica 1/2004 y la Ley 38/2003. Bien, pues esta ley pretende impulsar la prevención de las violencias sexuales y garantizar los derechos de todas las víctimas, poniendo las bases para la eliminación de los obstáculos añadidos que algunas encuentren. Se incorpora pues una serie de derechos laborales y de seguridad social de las víctimas de violencias sexuales, equiparándolas a las víctimas de violencia de género o de terrorismo. A estos efectos, pues la disposición final 14ª y la disposición final 16ª establecen una serie de modificaciones en el Estatuto de los Trabajadores. Por ejemplo, a efectos de movilidad geográfica, de suspensión del contrato, de extinción del contrato, de nulidad del despido, y también modificaciones en la Ley General de la Seguridad Social. Por su parte, pues también se va a producir una importante modificación en los artículos 49, 82 y 89 del TREBEP, con el fin de introducir diversos derechos laborales para las víctimas de violencias sexuales en la línea de lo previsto en la normativa actual para las víctimas de violencia de género. También han sido modificadas las leyes orgánicas 3/2007 y 1/2004 para dar cumplimiento a las estipulaciones determinadas en la Ley Orgánica 12/2022
y con el objetivo de dar cumplimiento al Pacto de Estado contra la violencia de género, respectivamente. Por último, se ha de hacer referencia a la modificación de la Ley 38/2003 para excluir del concepto de subvenciones las ayudas económicas a las víctimas de violencias sexuales concedidas. Bien, continuamos con la siguiente reforma, que es la Ley 18/2022 de 28 de septiembre de creación y crecimiento de empresas, y va a modificar la Ley 9/2017, la Ley 38/2003 y la Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa. En primer lugar, se establecen nuevas medidas para la lucha de la morosidad comercial, y en este sentido se modifican los artículos 216 y 217 de la Ley de Contratos del Sector Público y los artículos 13 y 31 de la Ley General de Subvenciones. Además, pues va a modificar la Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa en cuanto al recurso contencioso administrativo, que puede interponer la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ante cualquier disposición general o actuación de cualquier autoridad competente que se considere contraria a la libertad de establecimiento o de circulación. Se realizan determinados ajustes al procedimiento para la garantía de la unidad de mercado de acuerdo con el criterio jurisprudencial hasta ahora establecido y de diversas modificaciones normativas adoptadas desde su aprobación. Bien, continuamos con la siguiente reforma, que viene por el Real Decreto Ley 18/2022, de 18 de octubre, y que modifica la Ley 39/2015. Esta modificación pues, simplemente va a añadir una disposición adicional octava a la Ley 39/2015 relacionada con la ya referida modificación del artículo 10.2c de la Ley 39/2015, que es relativo a la firma electrónica. Bien, seguimos con la siguiente, y es la Agenda Digital 2026, y que va a modificar la Agenda Digital 2025. Esta actualización ha tenido como objetivo, pues, hacer balance del camino recorrido, adaptarla al horizonte de 2026, mejorar su alineamiento con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, e impulsar proyectos estratégicos de gran impacto. ¿Cómo se estructura? Pues la nueva agenda digital va a constar de 42 medidas, articulados en torno a 12 ejes. La anterior pues, constaba de 48 medidas en torno a 10 ejes. Mantiene los 10 ejes estratégicos de la versión inicial y añade 2 nuevos ejes transversales con el objetivo de impulsar proyectos estratégicos de gran importancia a través de la colaboración público-privada y la cogobernanza del Estado y de las comunidades autónomas. Pues bien, estas han sido las principales leyes afectadas por la reforma de este año 2022 y que afectan principalmente a las oposiciones de administrativos y de auxiliares del Estado. Esperamos que esta presentación haya sido clarificadora y haya sido de ayuda para tener en mente cuáles han sido esos puntos esenciales que se han modificado en el contenido de nuestro temario y que a veces estas reformas pueden ser importantes a la hora del examen, pues puede haber preguntas relacionadas. Pues desde Opositates queremos serle de ayuda y bueno, desearle mucha suerte en el examen cuando lo vayan a realizar y transmitirles mucho ánimo con la preparación. Bueno,